Amén. Bueno, les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Se me ha perdido, Daniel, espérenme. Daniel capítulo 1, del versículo, vamos a leer del versículo 1 hasta el 8, que el tema, el texto, o mejor dicho, el versículo principal es el versículo 8. Amén. Dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para tu palabra, que tú puedas hablarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, vemos a un Daniel que propuso no contaminarse. Daniel, de aproximadamente 17 años, es llevado cautivo de Israel a la tierra de Babilonia. Daniel no tenía la culpa como los demás jóvenes, pero en este caso vamos a hablar de Daniel. Daniel no tenía la culpa de lo que sus padres, y bueno, me refiero a sus padres, no estoy hablando solo de su papá y su mamá, sino que de todas las generaciones anteriores a él, habían hecho, y por lo cual el Señor había permitido que fueran cautivos. Daniel no tenía la culpa, pero es metido en el trato, es metido en el proceso y es metido en el cautiverio. Porque cualquiera podríamos decir, bueno, entonces que el Señor castigue solo a aquellos que tienen la culpa, a los que han hecho mal, y a los que no han hecho mal que los deje aparte, que los deje a un lado. Pero no es ese el punto, sino que vemos a un Daniel como a un Ananías, a un Misael y a un Azarías, que son metidos en la cautividad cuando probablemente ellos no habían hecho nada, y en este caso enfocándonos en Daniel. Y es interesante porque el jefe, el rey, dice: miren, vayan a traerme a los que tengan estas cualidades. Le estaba diciendo: ve y tú vas a ser, a Aspenas, le está diciendo: tú vas a ser responsable de que no quiero a cualquiera en el palacio, sino que quiero al que hable bien, al que sea responsable, al que tenga
eso de buen parecer no solo era el hecho de ser bonito o de ser guapo, sino que aquella persona que fuera agradable. Esto mismo sucede con nosotros y debería de ser así, porque cuando Cristo viene a nuestra vida, hay un cambio en nuestra vida, hay algo que se ve diferente, hay algo que ya no es igual que el mundo. La palabra de Dios nos debería de hacer diferentes, o nos debería de hacer diferentes, y deberíamos de tener un cambio por completo. ¿Con qué me refiero a esto? A la forma en que hablamos, en cómo, en nuestra vestimenta, en nuestra actitud, etcétera, y todo lo demás. Entonces viene el rey y sabe que no se va a complicar. Sabía que en Israel, porque si desde el momento pide eso, sabía que en Israel se habían formado o habían hecho a jóvenes con muchas capacidades y con buenas capacidades. Y viene el rey y dice, bueno, tráiganmelos y los vamos a preparar para nuestra conveniencia. Ese era el punto. Llevarse a estos jóvenes para el palacio no era solo para tenerlos ahí. No, si lo que quería el rey era aprovecharse de sus capacidades y de sus habilidades. ¿Por qué? Porque sabía que eran inteligentes, sabían que tenían sabiduría, sabían que podían hacer cosas, que los habían preparado desde pequeños para poder ocupar un buen puesto dentro de Israel. Entonces, el rey Nabucodonosor no era ningún ignorante. Y dentro de este grupo aparece uno, aunque también hace la mención de los otros tres, pero principalmente aparece uno, y es Daniel. ¿Cuántos años tenía Daniel? Bueno, se cree que tenía 17 años. Yo creo que si nosotros nos acordamos de la edad que teníamos, de cómo éramos nosotros a los 17 años, yo no puedo hablar por ustedes, pero puedo hablar por mí. Y me recuerdo que yo a los 17 años era demasiado inmaduro. Como decimos en un buen salvadoreño, un poco bayunco, ¿verdad? Pero vemos aquí a un joven de 17 años que tenía determinación en su vida. Porque ¿estaban sus papás ahora? No. ¿Tenía a alguien cercano a Daniel como para rendir cuentas? No. Había sido escogido para estar en el palacio del rey. Por el momento no iba a ser público lo que él hiciera, pero más adelante sí. Fue algo que Daniel pudo visualizar. En el momento ahorita que los llevaron era de llevarlos y tenerlos ahí y prepararlos, y todo lo que hicieran ellos, probablemente todo eso que se estaba haciendo en oculto, nadie iba a saber. Pero más adelante sí. ¿Por qué? Porque más adelante iban a brotar todas aquellas ambiciones, todas aquellas cosas que los demás jóvenes, aquellos que llevaron. Hablando con respecto a eso, no solo fueron 4 los que llevaron, fueron a muchos. Si es que Israel era un pueblo grande. Entonces no solo fueron estos 4 jóvenes los que llevaron ante el rey, no, llevaron a un montón. Pero dice que solo 4 propusieron no contaminarse. El primero fue Daniel y estos 3 que lo siguen. Entonces, vemos aquí que un joven tenía madurez. Y aparte de esto, tenía determinación en su vida. ¿Y qué quiere decir esto de que tenía determinación en su vida? Era un joven que estaba decidido. Era un joven que tenía convicción. Era un joven que no cualquiera lo iba a cambiar. Era un joven con el cual nadie iba a poder cambiar su mente de un día para otro. Era un joven en el cual sus cimientos estaban estables. ¿Y estos cimientos qué eran? La palabra de Dios. ¿Y estos cimientos qué eran? Dios en su vida. Entonces él había tomado una decisión. Qué difícil es para nosotros muchas veces mantenernos en una decisión. Porque eso es lo que estamos viendo en el caso de Daniel, y lo hemos leído yo creo que muchas veces. Y dice que propuso y se mantuvo. Imagínense, tenía ese valor de poder hablar con el jefe de los eunucos y decirle:
no vamos a comer tu comida. Y vemos a estos 3 jóvenes adicionales, a Sadrach, Mesach y Abednego, más adelante, que tenían una decisión tan grande que le dijeron al rey: contigo no vamos a discutir esto. Es que no tenemos por qué discutir. Ya dijimos que no nos vamos a hincar o no nos vamos a arrodillar ante ti. Entonces, ¿qué nos muestra esto? ¿Cuántas veces nosotros no hemos mantenido nuestra decisión en las cosas que hemos dicho, esto voy a hacer? Y es muy importante para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el ser decididos en algo hace que nos mantenga firmes. Entonces, cuando no nos mantenemos firmes es cuando vienen ahí las fluctuaciones en nuestra vida. Que un momento estamos bien, que otro momento estamos mal, que un momento quisiéramos salir corriendo, que otro momento quisiéramos hacer de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Este joven de aproximadamente 17 años estaba decidido. Había hecho una resolución en su vida. Y la resolución era: no me voy a contaminar. No me pueden hacer cambiar. No me van a decir lo que yo tengo que hacer. Muchas veces nosotros tomamos esto, ¿pero para qué? Para lo malo, no para lo bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir: no, es que la verdad que esta es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, y etcétera, y todo lo demás. Tuvo una osadía. Este joven fue osado. Porque ¿cuántos de los que estuvieron ahí se quedaron callados? ¿Cuántos de los que estuvieron ahí no se atrevieron a estar en el mismo sentimiento de Daniel por el que dirán? Y los demás eran israelitas. Quiere decir que la enseñanza y la instrucción que tenían los demás jóvenes era la misma que tenía Daniel, que tenía Ananías, Azarías y Misael. Amén. Sí, Ananías, a Misael y Azarías. Era la misma instrucción. Entonces, ya por el tiempo que tenemos de ser cristianos, creo que hemos aprendido mucho en el caminar, mucho de su palabra. Y es triste cuando nosotros no hemos sido decididos, cuando no hemos tenido la osadía de mantenernos en nuestras convicciones. ¿Qué es esta determinación? Era un valor. Daniel sabía que de su decisión tenía un valor para con Dios. Y no le importó lo que le pudiera pasar. No le importó que si le decían, miren, porque lo que más que le podía pasar, ¿qué era? Morir. Porque si el jefe del eunuco le decía al rey, este no quiere hacer caso, ¿qué creen que iba a hacer el rey? ¿Matarlo? Pues sí, era uno menos. Le hubiera dicho, te estamos dando, porque mira, probablemente el eunuco, no lo dice la Biblia, me lo estoy imaginando yo, probablemente el jefe de los eunucos le pudo haber dicho, pero mira, te estamos dando una oportunidad que no se le hemos dado a aquellos que están allá. Tú no vas a ir a estar allá como esclavo. A ti no te van a poner a hacer las obras que les vamos a poner a hacer a aquellos. Tú vas a estar en el palacio del rey. A ti se te va a enseñar economía, se te va a enseñar el idioma, se te va a enseñar la administración, economía, finanzas. Tú vas a vivir bien el día de mañana. Cuando se termine de instruirte a ti, tú vas a tener tu casa, tú vas a tener posición, etcétera. Y a Daniel todo lo que Nabucodonosor le podía ofrecer, a Daniel todo lo que Babilonia le podía ofrecer, no le importaba. Le importaba más no contaminarse. Le importaba más no fallarle a Dios. Era atrevido Daniel. Muy, muy atrevido. ¿Para qué somos atrevidos nosotros? Para otras cosas. ¿Para qué no somos atrevidos? Muchas veces tenemos pena en las cosas del Señor. Y no el hecho de que venir y vamos a hacer algo. No, muchas veces nos da pena porque podemos pensar qué van a decir los hermanos o qué va a decir nuestra familia.
Pero muchas veces somos atrevidos para otras cosas en el mundo, pero no para las cosas de Dios. Me recuerdo que el pastor siempre pone un ejemplo de un hermano que en el mundo agarraba la escalón desde arriba hasta abajo a toda velocidad. El paseo general Escalón lo agarraba. Es una calle como se vea. Tú te acordás cuál es, ¿verdad? Entonces agarraba la calle y agarraba en el carro. Y entonces él hacía una ruleta rusa. Porque ya estaba tomado, es decir, ya venía tomado y agarraba la calle y se iba por todo el paseo de una sola vez, pasándose los semáforos en rojo. Él no paraba. Y daba. Sí. Y dice que lo hizo no una vez, lo hizo muchas veces. Imagínense qué tipo de atrevimiento, ¿verdad? Pero cuando ya estaba en el Señor, decía que las 9 de la noche era muy noche. Que él ya no le, después de las 9 de la noche, ya no le gustaba andar en la calle. Y entonces, dice el pastor que siempre decía, pero decía, no entiendo, porque hoy así, si antes fue atrevido con las cosas del mundo y hoy, y eso que, si lo guardó el diablo, de que no lo matara, porque, bueno, lo guardó Dios, no sé, pero, ¿por qué no ahora, verdad? Pues, ¿qué más? Con Daniel estableció límites. Daniel vino y estableció límites. ¿Por qué era un límite el que estaba poniendo? ¿Por qué nosotros ponemos límites? ¿O por qué cuando uno se compra un terreno o una casa se ponen límites? Para que alguien, el vecino, el que vive a nuestro lado, no tome más terreno que nos corresponda. No se pase a invadir. Pero Daniel era un cautivo. ¿Qué beneficios, qué derechos tenía Daniel en Babilonia? Ninguno. Era cautivo, era esclavo. Entonces, él como esclavo, ¿qué derecho tenía? Ninguno. Pero tenía un Dios que era muy grande y vino él y puso límites. ¿Y cuál fue el límite? No me voy a contaminar. No vamos a comer de esa comida. Sí, pero mira, no, es que no vamos a comer de esa comida. Bueno, ustedes pueden comer, pero yo no voy a comer de esa comida. Puso límites. Entonces, ¿qué es necesario los límites en nuestra vida? Sí, es necesario los límites en nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos límites para el beneficio de nuestra vida, Dios da gracia con los demás. Dios da gracia. Yo lo he contado no una, sino que muchas veces, pero cuando yo estaba en la universidad, me recuerdo que yo tenía, con los compañeros que yo me llevaba, fueron compañeros míos y se hicieron mis amigos. Entonces, tal vez salía de otra materia que ellos no llevaban, pero siempre nos reuníamos. Tal vez al mediodía, tal vez a almorzar, tal vez, etcétera. Llegamos a tener mucha amistad. Entonces, yo me recuerdo que lo que le pasa a mucho joven cuando llega a la universidad, se siente con la libertad de poder fumar y cree que es lo máximo en su vida, ¿verdad? Porque ya puede fumar. Entonces, yo me recuerdo que cuando ellos empezaban a fumar, yo me levantaba y me iba. Y entonces, una vez me preguntaron que por qué de repente yo me iba. Yo les decía, bueno, es que ustedes se ponen a fumar y a mí no me agrada el olor del cigarro. Y a mí me molesta el olor del cigarro. Entonces, para no molestarlos a ustedes, yo me levanto y me voy. Porque no les iba a decir yo a ellos, apaguen el cigarro. ¿Sí? No, pero les estaba diciendo, a mí no me agrada el olor del cigarro, entonces yo me aparto. Entonces llegó un momento en que, como vieron que yo tenía una determinación que ponía esto, cuando yo estaba en la mesa, yo había llegado a la mesa y yo estaba allí,
y alguien quería sacar un cigarro, entonces yo le decía, no, mira, anda, fumátelo, porque yo había venido primero. Entonces llegó un momento en que cuando alguno de ellos quería fumar, ellos se levantaban y se iban a fumar. ¿A qué? A 5 o 10 metros, y desde allá estaban platicando. Y entonces yo me recuerdo que uno le preguntó a otro, ¿y por qué te vas? Es que a este Eduardo no le gusta que fumen enfrente de él, y que dice que le da alergia el cigarro. Y yo le decía, pues sí, después queda el olor impregnado en la ropa y la gente va a creer que ha estado fumando. ¿A cuántos de nosotros nos da pena en algunas cosas? ¿O nos ha dado pena en algún momento y nos hemos sentido mal porque no pusimos un límite? Yo me recuerdo que una vez, bueno, no sé si fue en mi casa, creo que no fue en mi casa, o fue en la casa de un hermano. Él contó el testimonio. Dice que llegó una visita, y dice que la visita llegó a poner música en su casa, música mundana. Y entonces dice que le dio pena decirle a la visita que no pusiera eso porque estaba en su casa. Y dice que después recapacitó, y después dice que dijo que no era posible. Entonces la siguiente vez que quisieron poner música, vino él y le dijo a la persona, mira, era familiar, ¿verdad? Mira, aquí no pongas de esa música. Pues dice que se agarró sus cosas y se fue. Muchas veces a nosotros preferimos no poner límites por no tener un conflicto con alguien, cuando sabemos que estamos haciendo algo que no debería, o por lo dicho, cuando estamos haciendo algo que no es lo correcto ante Dios. ¿Por qué? ¿A quién le estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo Daniel? A Dios. ¿Con quién estaba quedando bien Daniel? Con Dios. Entonces debemos de recordar que nosotros, con el que tenemos que quedar bien, al único que le tenemos que dar cuenta de nuestra vida, es a Dios, no a nadie más. ¿Por qué? Porque dice en el 8, volvemos otra vez al 8, dice: Daniel propuso. Daniel ya había sido atrevido, Daniel ya había tenido una resolución, ya estaba decidido y había puesto un límite. Y dice propuso. Esto viene es una palabra hebrea, y la raíz primaria es poner. Cuando dice Daniel propuso, Daniel puso las condiciones. Y le dijo al jefe de los eunucos. Dice ahí: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren, es increíble porque no era cualquier comida, no era cualquier vino. Y cualquiera pudo haber dicho: pero bueno, si no hay que hacerle feo al rey. Imagínense que su atrevimiento llegó hasta tal punto de que no iba a comer lo que al rey se le preparaba. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de comida se le preparaba al rey? La mejor carne, los mejores condimentos. A saber de dónde le importaban la comida al rey, o de dónde, o de seguro del mejor ganado, porque si se habla de carne, se cree que cuando Daniel rechaza la carne es porque se cree que era carne de cerdo. Entonces la ley judía les decía que ellos no podían comer cerdo, les prohibía. Pero independiente, porque también hiciera res, ¿a quién se le había ofrecido esta carne? Porque cuando usted y yo nos sentamos a la mesa, ¿a quién le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios por la comida que vamos a comer. Y le decimos: Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel a nuestras vidas, tú has provisto, tú has dado. Entonces la otra parte también es por lo cual que Daniel decidió abstenerse de todo esto, era porque toda esta comida y toda la bebida era ofrecida a los dioses. Entonces
vino y puso las condiciones y le dice al jefe, no vamos a comer, no queremos de eso, no lo necesitamos. Muchas veces vemos la carne del rey, y esto puede ser algo que pueda suceder en nuestra vida, es un ejemplo, y vemos que es una buena alimentación, que tiene proteínas, que nos va a hacer bien, que nos va a ayudar, pero al final lo que iba a hacer era contaminarse. Muchas veces podemos ver una oportunidad en nuestra vida para poder avanzar, superarnos, crecer, tener una mejor economía, pero todo es engañoso. Todo es engañoso. ¿Por qué? Porque si no viene de parte de Dios, va a traer en algún momento una consecuencia grave para nuestras vidas. Entonces, voy a tocar algunas palabras o algunas cosas que significa este propuso. La primera, y me llama la atención, es abandonar. Ahorita, de la misma raíz que se ocupa para propuso o proponer, también se puede ocupar para abandonar. Daniel abandonó. ¿Y qué quiere decir esto? Que Daniel prefirió dar su vida antes de contaminarse. Daniel abandonó la oportunidad porque para él en ese momento podía tener una repercusión. Abandonó todo lo que se le estaba ofreciendo. Estaba dejando a un lado todo aquello bueno que se le estaba queriendo dar a él por no defraudar a Dios. ¿Qué cosas nosotros no hemos abandonado? Y esto ha llevado que defraudemos a Dios. ¿Qué cosas nosotros no hemos dejado a un lado que sabemos que no le agradan a Dios? A Daniel no le importó que fuera la comida del rey. No le importó que estuviera en el palacio de Babilonia. No le importó que estaba en ese momento en el imperio del mundo. Porque en ese momento Babilonia era el que gobernaba, era el imperio más poderoso. No le importó, él abandonó. ¿Qué más? Otra palabra es afirmar. Daniel se afirmó ¿en qué? En lo que había en su corazón, en lo que había en su mente. Ajustó, aplicó, también es cambió. ¿Por qué? Porque le cambió al jefe de los eunucos la alimentación. Y le dijo al jefe, mira, en vez de carne y vino, danos legumbres y agua. Muchas veces algunos cristianos, y les digo por experiencia, yo me recuerdo, porque les puedo hablar de mi experiencia en el trabajo que tenía. Al principio me acuerdo que ponían música, ¿verdad? Entonces ponían música del mundo y los demás que estaban ahí nadie decía nada, porque de verdad que pues sí, qué pena, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que empecé a llevar mis audífonos. Y me recuerdo que después me decían que porque no me gustaba participar, que yo era medio aburrido porque todo el mundo estaba hablando o estaban cantando la canción y que yo estaba oyendo otras cosas. Y que estaba cambiando el ambiente de oficina. Entonces, muchas veces vamos a parecer raros. Muchas veces vamos a parecer que somos ese punto negro en la pared blanca, ¿verdad? Muchas veces vamos a parecer que distorsionamos de los demás. Pero al final, que quede la satisfacción en nuestras vidas de que no hemos defraudado a Dios. Porque hemos propuesto, porque hemos decidido, porque hemos sido atrevidos, porque hemos puesto límites. También es ceñir. Dice que el cinto, había un cinto o lo que ocupamos hoy como cincho,
es ceñir los lomos, es cuando uno quiere agarrar algo, ¿verdad? Uno se pone algo aquí en la espalda y eso le ayuda a que la espalda no sufra todo el peso y poder hacer y levantar cosas. Mire, en otras palabras es, ya que vemos salvadoreño aquí, en el buen salvadoreño es ponerse los pantalones. Sí, ponerse los pantalones. Muchas veces tenemos agallas para otras cosas, pero para aquellas cosas que por ofender a los demás o por tener un problema en nuestra vida, no lo hacemos. El Señor dice, ponte los pantalones. Haz que valga todo lo que se te ha enseñado. ¿Qué también es este propuso? Convertir, dejar. ¿Qué cuesta dejar aquellas cosas que no son de beneficio para nuestra vida? O que nos quitan. Es que mire, desde el momento en que nos quitan tiempo para algo en nuestra vida que no sea productivo, es un problema. Dejar, determinar, devolver, dirigir, disponer, echar. Otra palabra, propuso, elegir. Daniel eligió. En la vida nos va a tocar elegir casi siempre. Casi siempre nos va a tocar que tomar una decisión en nuestra vida y decir, bueno, o el blanco o el negro. Miren, en palabras más cortas nos va a tocar o decidirnos por Dios o en contra de Dios. Y muchas veces el hecho de tomar una decisión y decir, bueno, lo hago o no lo hago, me atrevo, no me atrevo, etcétera, y todo lo demás, siempre nos va a tocar que elegir, siempre. Ahora, ¿qué eligió Daniel? No ofender a Dios. ¿Qué eligió Daniel? No defraudar a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra elección? No defraudar a Dios, no contristar al Espíritu. Estableció, otra palabra es establecer, estableció un antecedente. Miren, porque era increíble que solo 4, bueno, según la palabra, ¿verdad? Pero probablemente hubieron otros. Pero vino Daniel y estableció un antecedente en poder decir, no, miren, es que cuando uno se propone no contaminarse, Dios lo guarda. Porque esto que hizo Daniel hoy, a sus 17 años, le sirvió cuando lo libró Dios de los leones. Muchas veces nosotros podemos ver que ahorita una decisión que tomemos no nos beneficia. Ahorita la decisión que tomemos probablemente no vamos a ver el cambio, no vamos a ver el beneficio. Probablemente no es para hoy, pero probablemente es para más años después, para más adelante. Esa decisión que un día tomamos y que dijimos, no me quiero contaminar, probablemente no es para hoy. No vamos a hoy la bendición o el beneficio no va a ser hoy, pero va a ser dentro de 5, 10, 15, 20 años. Uno no sabe. Esa decisión que tomó, esa elección, ese establecer, esa decisión que tomó Daniel, le sirvió no para ahorita, le sirvió para después. Porque es increíble, vemos después que aún poniendo el edicto del rey, dice que Daniel oraba como lo hacía todas las veces. 3 veces al día, y que cada vez que oraba, él abría sus ventanas como lo hacía siempre. Vemos a un hombre que se mantuvo, vemos a un hombre que estableció límites, vemos a un hombre que puso su condición. ¿Por qué? Porque en Babilonia Dios no era el Dios que se adoraba. Y aún después de eso, él siguió orando como siempre lo hacía, sin importar a dónde estaba. Y nadie lo podía tocar. Y nadie lo tocó. Entonces, qué importante es proponer en nuestro corazón. También es guardar su mandamiento, guardar lo que hagamos, meditar. Daniel meditó y dijo, si comemos de la comida del rey y bebemos de su vino, un día vamos a estar peores que estos.
Porque ¿a qué lo iba a llevar el tomar de la comida del rey y del vino? Miren, lo iba a llevar a que él iba a tener que hacer lo que le dijeran que tenía que hacer. Ya no iba a haber marcha atrás. Ya después, ya Daniel no iba a poder decir, no, es que, pues sí, pues, hoy ni modo, pues. Hoy me toca hacer lo que me dice, un ejemplo, ¿va? Hoy me toca hacer lo que me dice mi jefe. O, pues sí, hoy me toca que hacer lo que dicen mis amigos, porque pues sí, ya, como ya lo hice una vez, ya acepté, y etcétera, y todo lo demás. Es que vemos, como por eso les decía al principio, estableció límites, porque el día de mañana sabían que a Daniel no lo podían hacer cambiar, y como no lo pudieron hacer cambiar su corazón, es que hicieron ese edicto del rey, en donde el rey, miren, y lo impresionante es que al rey le tocaron el ego, ¿verdad? Oh rey, tú que eres grande, oh rey, que tú eres no sé qué. Ahí al rey se le olvidó en ese momento que había uno que no lo había podido, el rey no lo había podido cambiar en tantos años. Y dice que cuando se dio cuenta lo que había hecho con respecto a que era una trampa para matar a Daniel, dice que se entristeció. Y bueno, llega el día siguiente, le dice: Daniel, tu rey te ha librado. Y qué impresionante habrá sido oír, ¿verdad? Para este rey oír la voz de Daniel: oh rey, vive. Amén. Estableció, mandó, meditó, mirar. Fíjense que hay otra palabra, otro significado entre las mismas raíces: oponerse. Muchas veces los que nos oponemos somos nosotros. Los que menos nos oponemos a las cosas del mundo, a las cosas que van haciendo, somos nosotros. La siguiente es ordenar. Necesitamos ordenar nuestras vidas. Necesitamos ponerle orden a nuestra vida, orden a nuestras decisiones, orden a nuestros pensamientos, orden a nuestras actitudes, orden a nuestras palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Daniel puso un orden, y ese orden lo reconoció, o lo aceptó, mejor dicho, el rey de los eunucos. ¿Por qué? Porque dice que le dio gracia ante él. Le estaba dando una orden, pero Daniel estaba diciendo: mira, no vamos a comer eso, porque dice en la parte B: pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No fue aquí que Daniel vino y le dijo: mira, si tú quieres. No, fue bien claro, pidió. Y le estaba diciendo: no nos obligues a contaminarnos, porque no vamos a comer. Y el jefe de los eunucos sabía que si estos al final de los días no tenían buen semblante, a él lo metían en problema. Y entonces Daniel le dice: mira, danos legumbres y agua. Se opuso, sí, se opuso a lo que el rey había mandado. Se opuso a lo que el hombre más poderoso en ese tiempo había dicho. Que no se nos olvide que muchas veces nosotros no nos estamos oponiendo al jefe, no nos estamos oponiendo al familiar. No lo veamos aquí no veamos al jefe, porque yo me recuerdo que en muchas ocasiones yo sabía que no era el jefe que tenía el que se estaba oponiendo. No era el jefe que mi salida era a las 6 de la tarde, yo sabía que no era él. Era el que estaba detrás de él para que no llegara a tiempo. Más que todo cuando me tocaba predicar. Sí, no era él. Era el que estaba detrás de él. Entonces, que no se nos olvide que muchas veces no es al mal compañero, ¿sí? Aquel que nos hace muchas veces la vida imposible. No es él el que nos está molestando o nos está hostigando. No es él. Es el que está detrás de él, que es el más poderoso de este mundo. Amén. Que es Satanás. Ordenar, poner, proponer, quitar, reducir. Miren,
trazar. Daniel estaba trazando su camino. Y Daniel dijo: este es el camino por el cual debemos de andar. Esta es la condición por la cual nosotros debemos de ir. Es necesario que tracemos nuestro camino. ¿Y cuál es ese trazar ese camino? El saber que vamos a llegar allá, a la meta. Porque tenemos una meta. ¿Y la meta cuál es? Que un día estemos con el Señor en los cielos. Pero ¿cómo vamos a pensar llegar a estar con el Señor un día en los cielos si aquí no propusimos no contaminarnos? No estamos diciendo que vamos a llegar a ser perfectos, no, pero el hecho de proponerse. Entonces, es como cuando nos proponemos hacer dieta, ¿verdad? Y cuando nos proponemos bajar de peso. Porque yo me propuse a bajar de peso, ¿bajé de peso? No, porque no al día siguiente. No, es que yo ya me propuse y todos los días, ¿verdad? Es que yo me he propuesto bajar de peso. No, mientras no lo hagamos, pero que esa proposición en nuestra vida es la que nos da aliento. Entonces viene el día siguiente y nos dicen, te invito a comer. Porque como que cuando uno dice quiero hacer dieta es cuando lo invitan a comer a uno, lo invitan a salir y a hacer todo lo demás, ¿verdad? Y entonces vienen y nos llevan a un lugar y todo lo demás, y qué comida más deliciosa y todo lo demás, y como hemos propuesto, dicen, ¿qué vas a comer? Y uno dice, una ensalada y una botella de agua. Pero mira, aquí hay carne, aquí hay lasaña, aquí hay pastas, aquí hay costillas, aquí hay esto. No, una ensalada y una botella de agua. O no, yo quiero un pollo a la parrilla. No, pero mira que hay unas hamburguesas bien ricas, que esta es la mejor lasaña de la ciudad. No, un pollo al vapor. Y cualquiera puede decir, qué dundo, ¿verdad? Se le está pagando para que coma el mejor plato que hay y está agarrando. No, es que hay una propuesta, hay un, ¿cómo se llama? Hay una proposición en su vida, así sería, ¿verdad? Propuso en su corazón. Decía y la otra es reparar, reunir, señalar, trazar, perdón. Y la última que quiero tocar en esta noche es velar. ¿Qué es velar? Velar es aquel que está pendiente de no caerse. Velar es aquel que está alerta. ¿Sí? Velar es aquel que es vigía. Entonces, cuando estaban los castillos y que eran ciudades amuralladas, siempre había uno que estaba velando. Y este era responsable de toda. Miren, esta persona que estaba viendo esto era responsable de todo el pueblo. De todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si él se dormía y llegaban a atacar, él era el culpable. Era el primero que iba a morir. Pero él tenía que estar pendiente de que ningún enemigo se le pudiera acercar. ¿Qué es esto de Daniel propuso? Daniel veló. Daniel oraba. Daniel aprendió a orar en Babilonia. No creo que cuando ya estuvo en la aflicción, cuando estuvo en el cautiverio, Daniel empezó a orar. No, Daniel cuando llegó a Babilonia cautivo, ya oraba, ya tenía una relación con Dios, ya velaba. Entonces, Daniel veló siempre por su vida y por aquellos que quisieran acompañarlo. Entonces, qué interesante, solo hemos visto, Daniel propuso. No hemos llegado en su corazón, no hemos llegado a contaminarse, no. Tal vez lo podemos ver más adelante y desarrollarlo más, pero hoy solo hemos visto Daniel propuso. Entonces, que nosotros podamos proponernos. Y esto significa tener carácter.
necesitamos tener carácter. Necesitamos, y vuelvo con lo que empezaba, necesitamos tener determinación en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para las cosas de Dios. Porque probablemente en lo secular somos buenos. En lo secular nosotros seamos los mejores. En lo secular se vea reflejado cuál es nuestro trabajo. Sí, está bien. Qué bueno que somos así. Qué bueno que somos responsables. Qué bueno que somos buenos administradores. Qué bueno que la gente siempre dice cosas lo mejor de nosotros, que siempre nos pongan de ejemplo, que nos reconozcan de que somos un buen trabajador, que nos reconozcan de que hemos salido adelante bien en el negocio, que etcétera. Sí, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Eso es lo que nos debe de importar. ¿Qué tan determinados somos ante Dios? Daniel no estaba pensando ni en Sadrach, ni en Mesac, ni en Abednego. No estaba pensando en su familia, no estaba pensando en sus amigos, no estaba pensando en nadie más. Daniel, cuando propuso, estaba pensando en no defraudar a Dios. Entonces, para no defraudar a Dios, necesitamos tener determinación en nuestra vida. Para no defraudar a Dios, debemos de proponernos que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y entonces, si nos proponemos, veremos grandes cosas en nuestras vidas. Probablemente no hoy, probablemente no en este tiempo, pero sí más adelante. Probablemente ahorita no, porque tal vez ahorita no tenemos una necesidad, ni tenemos una urgencia, ni tenemos una dificultad, ni tenemos una enfermedad, ni tenemos una escasez. Pero puede llegar el momento en el cual eso que propusimos años atrás, hoy veamos el resultado, hoy veamos el cambio en nuestra vida. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, gracias. Padre, de verdad que qué importante es darnos cuenta de quiénes somos primero. Y Señor, sabemos que no te podemos engañar. Señor, sabemos de que tú sí conoces quiénes somos. Padre, ¿cuántas veces hemos propuesto en nuestro corazón y hemos fallado? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, hoy sí, hoy voy a cambiar, hoy ya no me voy a enojar, o hoy ya no voy a mentir, o hoy ya no voy a decir malas palabras, o ya no voy a oír música, o ya no voy a hacer cualquier cosa que sea que te defrauda a ti? ¿Cuántas veces hemos propuesto en nuestro corazón y al final nos hemos contaminado? Pero para que podamos hacerlo cumplir, necesitamos determinación. Y mientras no tengamos determinación en nuestra vida, no vamos a poder llegar a ese punto de no defraudarte, Señor. Señor, míranos. Ten piedad de nosotros. Señor, míranos. Sabemos que te fallamos, sabemos que no hacemos las cosas bien. Pero aquí estamos una vez más, queriendo proponer no defraudarte, queriendo proponer en nuestro corazón no volver a ofenderte.
sino que al contrario, poder tener determinación en nuestra vida para que tú siempre, Señor, seas honrado con nuestra vida, con nuestras actitudes. Probablemente, Señor, somos lo mejor en lo secular, pero a ti te importa quiénes somos en lo espiritual. Y queremos dar lo mejor, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por este momento en el cual nos has permitido escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.